El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buen día. Comienza la segunda parte del tiempo común o tiempo ordinario de la Iglesia después del periodo de la Pascua. De esta manera, hermanos y hermanas, desde aquí hasta la fiesta de Cristo Rey, iremos recorriendo el evangelista de este año. Hermanos y hermanas, disfrutemos juntos y juntas el programa del día de hoy. Hacia el reino de gloria. Si camino por el mar, mi Dios conmigo va, y las olas no podrán anegarme. Has dicho mi nombre y tuyo soy. Por siempre cantaré tus bondades y caminaré libre hacia el reino de gloria. Si por las llamas voy, no me quemaré ni abrazaré, y el fuego ningún daño me hará. Yahvé, tú me has creado y has dicho mi nombre. Siempre cantaré tus bondades y caminaré libre hacia el reino de gloria. Tú nos llamas tu pueblo, somos preciosos a tus ojos, Dios. Por nuestras vidas Él ha dado las naciones. Yahvé, tú me has creado y has dicho mi nombre y tuyo soy. Por siempre cantaré tus bondades y caminaré libre hacia el reino de gloria, hacia el reino de gloria. El Papa, el final de la vida debe ser un final de vida de discípulos.
La sabiduría de los ancianos, afirmó el Papa en su catequesis, reside en el aprender a despedirse bien y siempre siguiendo a Jesús, a pie, corriendo lentamente, en silla de ruedas, siempre. Con la enfermedad y la vejez crece la dependencia de los demás, pero también madura la fe y brota esa riqueza de la fe bien vivida en el camino de la vida. Es hermoso cuando un anciano puede decir esto: he vivido la vida, he sido un pecador, pero también he hecho el bien. Siempre seguir a Jesús, a pie, corriendo, lentamente en silla de ruedas, pero siempre seguirlo. El Papa Francisco este miércoles 21 de junio, en su catequesis sobre la vejez, lo recomendó a cada uno de nosotros, incluyéndose a él mismo. Su reflexión se centró en el diálogo entre Jesús resucitado y Pedro al finalizar el Evangelio de Juan. Un diálogo conmovedor, afirmó el Santo Padre, en el que se refleja todo el amor de Jesús por sus discípulos y también la sublime humanidad de su relación con ellos. En particular con Pedro, una relación tierna pero no simple, directa, fuerte, libre y abierta. ¿Cómo es nuestra relación con Jesús? La pregunta arriba escrita, propuesta por el Papa Francisco a los fieles, es parte de una serie de preguntas que presentó a partir de la relación del Maestro con los discípulos. Jesús mantenía con ellos un estilo abierto, franco, directo y humanamente real. El Verbo de Dios hecho hombre, dijo el Santo Padre, se comporta como hombre, nos habla como hombre, como Dios hombre, y lo hace con ternura, con amistad y cercanía. Jesús no es como esa imagen azucarada de las estampillas, no. Jesús está a la mano, está cerca nuestro. Así como en la vida, también en la muerte debemos dar testimonio de discípulos de Jesús. Recordando estas palabras de San Ignacio de Loyola, el Papa afirmó que el final de la vida debe ser un final de vida de discípulos. Lo dijo pensando el momento en que Jesús advierte a Pedro sobre la autosuficiencia en la juventud y la dependencia en la vejez. El seguimiento de Jesús debe aprender, tal como enseña el Evangelio, a dejarse instruir y plasmar por la fragilidad, la impotencia, la dependencia de los demás, incluso en el vestirse, en el caminar, añadió el Papa, recordando también lo que pide Jesús. Tú sígueme. La vida es así. Con la vejez te vienen todas estas enfermedades y debemos aceptarlas como vienen, ¿no? No tenemos la fuerza de los jóvenes y tu testimonio también irá acompañado de esta debilidad. El seguimiento de Jesús va siempre adelante, con buena salud, con no buena salud, autosuficiente, no autosuficiente físicamente, pero el seguimiento de Jesús es importante. Siempre seguir a Jesús, a pie, corriendo, lentamente, en silla de ruedas, pero siempre seguirlo. El coloquio entre Jesús y Pedro contiene una enseñanza valiosa para todos los discípulos, para todos nosotros los creyentes, y también para todos los ancianos. Destacó el Santo Padre porque con la enfermedad y la vejez ya no somos tan autosuficientes. Crece la dependencia, pero ahí también madura la fe. Ahí también está Jesús con nosotros. Ahí también brota esa riqueza de la fe, bien vivida en el camino de la vida. Es hermoso, para el Papa, seguir a Jesús, llenos de vida como esos ancianos con los ojos brillantes que te hablan más que las palabras y que son el testimonio de vida. Esto es hermoso, debemos mantenerlo hasta el final. Las preguntas que propuso el Papa para reflexionar a continuación fueron: ¿disponemos de una espiritualidad realmente capaz de interpretar la época hoy en día larga y extendida de este tiempo de nuestra debilidad confiada a los demás más que al poder de nuestra autonomía? ¿Cómo permanecer fieles a la secuela vivida, al amor prometido, a la justicia buscada en el tiempo de nuestra capacidad de iniciativa, en el tiempo de la fragilidad, en el tiempo de la dependencia, en el tiempo de alejarse del protagonismo de nuestra vida? En esta estación de la vida no es fácil, constató, alejarse de ser protagonista.
De hecho, la vejez es un tiempo de prueba que comienza con esa tentación de conservar el protagonismo. Es necesario aceptar, en cambio, que la vejez te abaja como protagonista. ¿Pero qué tendrás?, animó el Santo Padre dirigiéndose directamente a los ancianos. Otra forma de expresarte, otra forma de participar en la familia, en la sociedad, en el grupo de amigos. Otra enseñanza de este diálogo franco y sincero entre Jesús y Pedro es la que sigue a la curiosidad que le viene a Pedro, que pregunta haciendo referencia a Juan: Señor, ¿y qué será de este? La respuesta de Jesús, dijo el Papa, es franca e incluso áspera. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Tú, amplió Francisco para explicar, presta atención a tu vida, a tu situación actual y no metas la nariz en la vida de los demás. Tú, sígueme, dice Jesús. ¿Es eso lo importante? Seguir a Jesús en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la vida cuando es próspera, con tantos éxitos, y en la vida también difícil, con tantos malos momentos de caídas. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Cuando queremos meternos en la vida de los demás, Jesús nos responde: ¿qué te importa? Tú sígueme. Hermoso. Los ancianos no deberíamos tener envidia de los jóvenes que toman su camino, que ocupan nuestro lugar, que duran más que nosotros. La sabiduría de los mayores, afirmó el Papa, reside en el aprender a despedirse bien, atentamente, con la sonrisa. Es hermoso, añadió, cuando un anciano puede decir esto. He vivido la vida, esta es mi familia, he vivido la vida, he sido un pecador, pero también he hecho el bien. Finalizando la catequesis, una vez más el obispo de Roma pidió mirar a los ancianos y ayudarles para que puedan vivir y expresar su sabiduría de vida, para que puedan darnos lo que es bello y bueno en ellos. Mirémoslos, escuchémoslos, exhortó, y concluyó: Y nosotros los ancianos miremos a los jóvenes, y siempre una sonrisa a los jóvenes. Ellos seguirán el camino, llevarán adelante lo que hemos sembrado, incluso lo que no hemos sembrado, porque no hemos tenido el valor o la oportunidad. Ellos lo llevarán adelante. Un anciano no puede ser feliz sin mirar a los jóvenes, y los jóvenes no pueden seguir en la vida sin mirar a los ancianos. Al final de la audiencia, el pensamiento del Papa en los afectados por el terremoto de Afganistán y por supuesto en Ucrania. No perdamos la memoria del sufrimiento de este pueblo martirizado, pidió. Consternación también del sumo pontífice por la violencia en México y dolor por el asesinato de 2 religiosos jesuitas, sus hermanos, y de un laico. La violencia nunca resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos innecesarios, dijo. Programa del viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá. Un viaje de 3 paradas, Edmonton, Quebec e Iqaluit, del 24 al 30 de julio. Los detalles del programa del viaje apostólico internacional del Papa Francisco a Canadá fueron dados a conocer por la Oficina de Prensa del Vaticano este pasado 23 de junio. La Oficina de Prensa de la Santa Sede hizo público este jueves 23 de junio el programa del viaje apostólico del Santo Padre Francisco, que realizará a Canadá del 24 al 30 de julio de 2022. Su santidad partirá el domingo 24 a las 9 horas, desde el aeropuerto de Roma Fiumicino, en dirección a Edmonton, a donde llegará a las 11:20 hora local, y en el aeropuerto de Edmonton tendrá lugar la acogida oficial. Lunes 25 de julio. Las actividades del Sumo Pontífice iniciarán el lunes 25 de julio a las 10 horas de la mañana con el encuentro con las poblaciones indígenas First Nations, Métis e Inuit en Mascasset. Por la tarde, a las 16:45 horas, en la Iglesia del Sagrado Corazón mantendrá un encuentro con las poblaciones indígenas y con los miembros de la comunidad parroquial. El martes 26 de julio, Francisco presidirá la Santa Misa a las 10:15 de la mañana en el Commonwealth Stadium de Edmonton, mientras que a las 17 horas participará en el Lac Sainte Année Pilgrimage, y presidirá la liturgia de la palabra en Lac Sainte Année. El miércoles 27 de julio prevé la partida del Papa rumbo a Quebec.
en avión a las 9 horas con arribo a las 15 horas al aeropuerto internacional. 35 minutos más tarde, a las 15:40, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en la residencia Citadel de Quebec del gobernador general, seguida de la visita de cortesía el mismo día a las 16 horas. 20 minutos después, el Papa Francisco mantendrá el encuentro con el primer ministro del país. El encuentro con las autoridades civiles, los representantes de las poblaciones indígenas y con el cuerpo diplomático está previsto siempre en la Citadel de Quebec a las 16:45 horas. El jueves 28 de julio verá al Papa Francisco, siempre en Quebec, presidir la Santa Misa en el Santuario Nacional de Sainte-Anne-de-Beaupré a las 10 horas y mantener el encuentro con los obispos, los sacerdotes, diáconos consagrados, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Notre Dame a las 17:15 horas. El viernes 29 de julio, la jornada del Santo Padre iniciará con el encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en el Arzobispado de Quebec a las 9 de la mañana, seguido por el encuentro en el mismo lugar con una delegación de indígenas presentes en Quebec a las 10:45 horas. A las 12:45, el Sumo Pontífice partirá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Quebec hacia Iqaluit, tercera parada en la agenda del Papa, para mantener a las 16:15 un encuentro privado con algunos alumnos de las escuelas residenciales. Este encuentro se llevará a cabo en la escuela primaria de Iqaluit y el programa prevé a las 17 horas el encuentro del Papa con los jóvenes y con los ancianos en la plazoleta de la escuela. En Iqaluit, el lugar desde donde el Papa Francisco emprenderá su viaje de regreso a Roma a las 18:15 horas, la ceremonia de despedida en el aeropuerto y la partida del avión a las 18:45 horas. La llegada al Aeropuerto Internacional de Roma, Fiumicino, está prevista para el sábado 30 de julio, a las 7:50 de la mañana. 9 intervenciones hará su santidad en el curso del viaje, 4 discursos, 4 homilías y un saludo. Parolín. La guerra agrava el hambre. No utilizar el trigo como arma de guerra. El secretario de Estado interviene en Coopera, la segunda conferencia nacional sobre la cooperación al desarrollo que comienza hoy en Roma, sobre el envío de armas a Ucrania. Con las armas no se construye la paz. La perspectiva de la adhesión a la Unión Europea es motivo de ánimo y apoyo. La guerra está a las puertas. El conflicto de Ucrania, como otros conflictos, nos muestra cómo la guerra agrava la tragedia del hambre y produce subdesarrollo. El cardenal Pietro Parolin intervino en Coopera, la segunda conferencia nacional italiana sobre cooperación al desarrollo que se celebra hoy en el auditorio de Vía de la Conciliación. Tomando la palabra tras el presidente de la República, Sergio Mattarella, el cardenal llamó la atención sobre una de las consecuencias más dramáticas que la violencia en el este de Europa está provocando en el mundo: la crisis alimentaria que amenaza con llevar hambre a miles de personas. La solución inmediata es solo diplomática, dijo el cardenal al margen de la conferencia, pidiendo que se desbloquee la salida de este trigo y se distribuya a las poblaciones que lo necesitan lo antes posible. Realmente se necesita una gran voluntad política por parte de todos, y sobre todo diría que es importante no vincular las cosas, es decir, no utilizar el grano como arma política y militar. Parolin también respondió a la cuestión del envío de armas a Kiev, que se está debatiendo estos días en el Parlamento italiano. Ciertamente, dijo el secretario de Estado Vaticano, la paz no se puede construir con armas. Sin embargo, este discurso, como siempre he repetido, debe enmarcarse en el tema de la legítima defensa y en las condiciones en que ésta puede realizarse. El cardenal, que considera el posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea como un motivo de ánimo y apoyo para el país, dijo que no ve nuevos desarrollos en la perspectiva de la paz. Lamento decir cada vez que no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre estamos abiertos y con la esperanza de que algo se mueva, pero hasta ahora no hay señales.
El cardenal también advirtió del peligro de introducir contiendas políticas en la Iglesia, aunque señaló, sin entrar en el terreno político, partidista, sectario, la Iglesia tiene la libertad, incluso el deber de tocar temas que son fundamentales en relación con el hombre, su dignidad, la defensa de sus derechos y su defensa antropológica. El discurso de expresarse es válido. Al abrir su discurso en Copera, el cardenal Parolin recordó las palabras del Papa pronunciadas en el momento más duro de la pandemia. Nos creíamos omnipotentes, cuando en cambio estamos todos en el mismo barco. Una reflexión de puro realismo que se traduce en el deseo de que se establezca en el mundo un clima de pertenencia a la única familia humana. 5 son las palabras indicadas por el cardenal para el futuro del mundo. 5P: persona, paz, planeta, prosperidad, asociación. Los 5 caminos para avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social, e iniciar un diálogo en el horizonte de la fraternidad universal. Para ello, subrayó Parolin, citando siempre al Papa, es necesaria una mejor política al servicio del bien común. El Papa Francisco reza por las víctimas del terremoto en Afganistán. Al finalizar la audiencia general de la mañana del miércoles 22 de junio, el Papa Francisco expresó su oración por las víctimas del terremoto ocurrido en la madrugada de este pasado miércoles 22 de junio en Afganistán. El Santo Padre transmitió su cercanía a las víctimas y aseguró rezar particularmente por los que han perdido su vida y la de sus familiares. Deseo que con la ayuda de todos se puedan aliviar los sufrimientos de la querida población afgana, dijo el Papa Francisco. El terremoto de magnitud 5.9 ocurrió en la madrugada de este pasado miércoles, a pocos kilómetros de la ciudad de Khost, en el sureste del país, cerca de la frontera con Pakistán, y ha dejado alrededor de 1.000 muertos y más de 1.500 heridos. La provincia más afectada ha sido Paktika, donde un centenar de personas han perdido la vida y 250 han resultado heridas. Domingo de oración por la Iglesia perseguida. Chile dedica este domingo 26 de junio a rezar por los cristianos perseguidos por su fe. 1/3 de los cristianos del mundo viven en países donde la fe es perseguida y donde ellos tienen serias dificultades para vivir su religión. Ellos saben y sienten que su fe es lo más importante, pero necesitan de nuestra oración para tener las fuerzas para seguir adelante y para ser testimonios fieles y fuertes en la adversidad. Lo demuestran las reflexiones que hemos podido conocer de los cristianos que sobrevivieron al ataque de Pentecostés el pasado 5 de junio en una iglesia de Nigeria, que dejó más de 40 víctimas. Ellos, grandes y pequeños, mujeres y hombres, dan muestras de que el mensaje evangélico les ha llegado en lo profundo. Nos lo dijo Josephine Egelonu, de 50 años. Yo solo quiero dar gracias a Dios por haberme salvado la vida y la de mi familia. Pido a la comunidad internacional que por favor nos recuerden siempre en sus oraciones. Estoy triste porque almas inocentes han sido asesinadas. Para ser honesta, volver a la iglesia será muy duro para mí, pero rezo para recibir más gracia y fuerza para seguir siendo firme. Desgraciadamente, ahora mismo hay cristianos en el mundo que están sufriendo a causa de su fe. En Pakistán hay cientos de padres que saben que sus hijas están expuestas a que las secuestren, las obliguen a dejar su religión y a casarse, sin que ellos puedan protegerlas por el hecho de ser cristianos. Asif Masih, padre de Farak, de 12 años, que fue secuestrada en Pakistán, relata: violaron repetidamente a mi hija. Ella sufrió un trauma luego de haber sido sometida a tortura. La policía se negó a escucharme y no registró el incidente. Asimismo, en Irak y Siria, hay mujeres que cargan con el trauma de haber sido vendidas como esclavas por los yihadistas. Lamentablemente, en países donde esté presente el radicalismo islámico, ser mujer cristiana es vivir bajo peligro de ser secuestrada, abusada, obligada a casarse y a cambiar de religión. Su fe las hace más vulnerables y las deja desprotegidas.
La lista de hermanos nuestros perseguidos, discriminados y asesinados por seguir a Cristo es larga, pero no están solos. Desde Chile los acompañamos con la oración. Hoy domingo la iglesia en Chile se los dedica a ellos. No te olvides de rezar por los cristianos perseguidos. El llamado para este día es que desde tu parroquia, junto a tu comunidad, reza por los cristianos perseguidos. Tu oración los sostiene y les da esperanza. Informe revela que más de 360 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. Un reciente informe publicado por la organización internacional Open Doors, o Puertas Abiertas en español, reveló que más de 360 millones de cristianos han sufrido persecución en todo el mundo. En su informe de la Lista Mundial de la Persecución 2022, un documento que aborda la situación de la libertad religiosa en 50 países, Open Doors señaló que la cifra de cristianos perseguidos supone un aumento de 20 millones respecto al año pasado. Esta cifra representa a 1 de cada 7 cristianos en el mundo, señaló. Open Doors explicó que la lista ordena a los países según el nivel de persecución, alta, muy alta o extrema, que enfrentan los cristianos, y describe a detalle estas realidades a través de datos estadísticos y testimonios de habitantes locales. El estudio, que aborda el periodo del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, revela que este 2022 se ha registrado los niveles más altos de persecución contra cristianos en los últimos 29 años. El informe señala que en el periodo estudiado, 5.898 cristianos fueron asesinados. Además, 6.175 fueron detenidos y 5.110 iglesias sufrieron ataques. El informe indica que la mayoría de casos de persecución se han registrado en Asia y África. Precisa que si bien en América Latina 1 de cada 15 cristianos sufren persecución, en Asia son 2 de cada 5 cristianos perseguidos y en África 1 de cada 5. Open Doors señaló en su reporte que el país que presenta mayor persecución contra cristianos es Afganistán, que reemplaza a Corea del Norte en la primera posición de la lista después de 20 años. En Afganistán, el recién impuesto gobierno talibán se encarga de perseguir a los cristianos a través de sus instituciones. Los combatientes talibanes rastrean activamente a los cristianos de diversas formas, incluso yendo puerta por puerta, advierte. Los hombres cristianos se enfrentan a una muerte casi segura si se descubre su fe, mientras que las mujeres y niñas, si sobreviven, corren riesgo de ser violadas, víctimas de trata de personas o son forzadas a casarse, con talibanes como botín de guerra, indica. Lamentablemente, gran parte de la población cristiana que huye de esta persecución se dirige a regiones rurales o a campos de refugiados, que también están en la lista de países donde se persigue cristianos, agrega. El director de Open Doors en España, Ted Blake, explicó en el informe que este incremento de casos envía el mensaje a los extremistas islámicos de que pueden continuar con su brutal lucha por el poder sin ningún control. Facciones como el Estado Islámico y la Alianza de Fuerzas Democráticas ven ahora su objetivo de un califato islámico. Frustrado estos planes en Siria e Irak como algo nuevamente alcanzable, indicó. El informe concluye que la toma del control talibán en Afganistán dio un enorme impulso psicológico global a los yihadistas, sobre todo en Asia, de un futuro triunfo global. Una situación similar ocurre en África, donde también operan grupos yihadistas y los gobiernos son débiles como para enfrentar este flagelo. El África subsahariana sigue siendo el foco de mayor violencia contra cristianos, precisa. Además señala que el carácter crecientemente desplazado o refugiado de la Iglesia global aumenta su vulnerabilidad. Al respecto, precisa que de los 84 millones de desplazados por la fuerza el año pasado, muchos son cristianos que huyen de la persecución. Cientos de miles son víctimas de la violencia islámica.
Otros huyen del reclutamiento forzoso, como en Eritrea, o de conflictos civiles, como en Sudán. También se ven afectados por la represión estatal y la opresión familiar por razón de su fe, indicó. El informe también advierte que el modelo chino de control centralizado de la religión prevalece en el mundo. Al respecto, señala que bajo la ideología comunista, en América Latina se ha utilizado el pretexto de la pandemia para vigilar e imponer más restricciones a las iglesias. En Cuba, después de las protestas masivas de julio, los líderes protestantes y católicos que reclamaban justicia social fueron arrestados, torturados y fuertemente sancionados. También en Nicaragua y Venezuela los partidos gobernantes promovieron campañas de difamación contra los obispos católicos, cancelaron los permisos de registro de las iglesias y clausuraron algunas, indica. Además señala que los gobiernos autoritarios, así como las bandas criminales, se aprovechan del COVID para debilitar la iglesia en el mundo. En Vietnam, por ejemplo, agentes estatales y no estatales utilizaron los brotes de COVID-19 para difamar las iglesias, llegando a promover acciones legales contra una de ellas, señala. Finalmente, precisa que la visita del Papa Francisco a Irak, un país masacrado por el Estado Islámico, ha sido calificada de éxito y sirvió para animar a más cristianos a volver para la reconstrucción. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio
expone una ocasión clave de la vida de Jesús. Es el momento de ir a Jerusalén. Es el comienzo del viaje hacia la ciudad santa, que en el tercer evangelista se recarga de un sentido teológico especial, porque se intenta presentar de la forma más efectiva la actividad de Jesús como profeta, a la vez que el evangelista se vale de la significación de ese viaje para enseñarnos a ser discípulos de Jesús. No están claras las referencias geográficas del viaje. Nos encontramos en una instancia clara en que Jesús se dirige a Jerusalén. Estamos casi en el centro del Evangelio de Lucas y, a diferencia de Marcos, quiere privilegiar toda la subida a Jerusalén, que será en realidad una bajada al abismo de la condena y de la muerte. El texto de hoy está formado por dos narraciones: la repulsa de Jesús en Samaria y las exigencias del discipulado. Él no hizo discípulos enseñándoles una doctrina, como los rabinos, sino enseñándoles a vivir de otra forma y manera. La renuncia a la violencia que propugnan los hijos del Zebedeo, porque no ha sido Jesús recibido en Samaria, es ya una declaración de intenciones. Lo es también que el profeta Galileo vaya a Jerusalén pasando por el territorio de los herejes samaritanos para anunciarles también el mensaje del reino. Son rechazados y Jesús cuenta con ello, pero no se le ocurre incitar a la condena y a la violencia. Este es un aspecto determinante del seguimiento de Jesús según Lucas. Merecería la pena comentar este episodio como paradigma de la actitud básica de Jesús en su decisión de ir a Jerusalén. Por eso, inmediatamente después de la decisión de Jesús, se nos presenta el conjunto de las llamadas de Jesús a seguirle. La forma y la manera es distinta de la que sucede con Elías y Eliseo. Aquí es la palabra directa de Jesús o la petición de los que quieren ser discípulos o los que quieren informarse como si fueran candidatos, pero la radicalidad es la misma. Es una llamada para seguir a Jesús que ha decidido jugarse su vida como portavoz de Dios delante de los jefes y señores de este mundo que están en Jerusalén. Lucas quiere que los discípulos también tomen conciencia de lo que es este viaje, este proyecto y esta tarea. ¿Para qué seguir a Jesús? ¿Por qué romper con las ideologías familiares? ¿Por qué no mirar hacia atrás? Porque la tarea del reino de Dios exige una mentalidad nueva, liberadora. Los seguidores de Jesús tienen que estar en camino como Él. El camino es la vida misma desde la experiencia de fraternidad. En el texto que acabamos de oír se refleja incluso la crítica de Jesús hacia las instituciones sociales y el desapego hacia ellas, incluyendo los lazos familiares, que pueden desviar la atención de las exigencias del reino de Dios. No se trata de odio familiar, pues eso estaría contra el amor a los enemigos que Jesús defendió expresamente. Es más bien poner las cosas en su sitio cuando se trata de sacar adelante el proyecto de Dios, que puede no coincidir con intereses religiosos institucionales e incluso familiares. El discípulo de Jesús se abre a un horizonte nuevo, a una familia universal, a una religión de vida y no de muerte. Las palabras del seguimiento son rupturistas, pero no angustiosas. Son radicales, utópicas si queremos, pero van a la raíz de la vida y porque son las que transforman nuestra vida y nuestro entorno social y religioso. Jesús quiere que le sigamos para hacer presente el reinado de Dios en este mundo. El reino de Dios es lo único que puede traer la libertad a quien la anhela. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente.
aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. El secreto de la alegría de los católicos. José Martínez Colín nos ofrece una valiosa orientación reflexiva sobre la felicidad y el amor. Para saber, en una reciente intervención el Papa Benedicto XVI se refirió a la misericordia de Dios recordando la parábola del Hijo Pródigo. Consideraba que cuando Jesús nos habla del Padre que sale al encuentro del Hijo Pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es una explicación de su propio ser y actuar. Así es Dios. El Hijo Pródigo es un joven que se va de la casa del Padre para malgastar sus bienes en una vida licenciosa. Pero cae en la miseria y trabaja como un esclavo, queriendo comer los alimentos de los animales. Entonces, recapacitó. Ahora mismo iré a la casa del Padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y lleno de alegría pidió que hicieran una fiesta. El Papa nos invita a recapacitar. ¿Cómo no abrir nuestro corazón a la certeza de que, aunque seamos pecadores, somos amados por Dios? Para pensar, a través de las parábolas, nuestro Señor Jesucristo nos vino a revelar la inmensa misericordia de Dios, una manera concreta de hacer efectiva ese cauce de la misericordia divina fue instituyendo el sacramento de la penitencia. Cada confesión ha de ser fuente de alegría al tener la seguridad del perdón de Dios ante nuestro arrepentimiento sincero. A una mujer le cambió la vida esa alegría. Sucedió en la vigilia pascual de la Semana Santa del año 1982. El Papa Juan Pablo II bautizó a una joven universitaria holandesa en Roma. Ella misma le contó al Papa el proceso de su conversión. Su familia era protestante. De pequeña observaba que los niños católicos eran más alegres que los protestantes. Luego, siendo joven y ya en la universidad, había constatado lo mismo. Los jóvenes católicos mostraban más alegría. Esa observación, decía la joven, le llevó a preguntarse: ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Porque esa ha de ser la causa de su distinta alegría.
Fue así que llegó a la conclusión de que el secreto, la razón, está en el sacramento de la penitencia, un patrimonio católico del que carecen los protestantes. Eso le movió a estudiar el catolicismo, en donde descubrió la riqueza de los sacramentos y de su doctrina. Así fue que llegó a solicitar su admisión en la Iglesia Católica, y ese día llenarse de gran alegría por recibir del Santo Padre las aguas del bautismo. Para vivir, por una parte no ha de faltar nuestro agradecimiento a Dios para darnos el sacramento del perdón, y por otra, no debemos desaprovechar esa oportunidad que el Señor nos ofrece para reconciliarnos con Él, con la Iglesia y con el prójimo. El Papa Benedicto XVI recordaba las palabras de San Agustín cuando escribe: «Es el mismo verbo quien te grita para que vuelvas». Consideremos, decía el Papa, que Dios no se cansa nunca de salir a nuestro paso, de ser el primero en recorrer el camino que nos separa de Él. El secreto del cristiano consiste en reconocer su pecado, pero para abrirse a la misericordia de Dios. Concluía el Papa invitándonos a acudir a la Virgen María para encomendarle nuestro camino de la conversión a Dios. Presidencia del CELAM condena y rechaza asesinato de sacerdotes en México. La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano expresó su rechazo y condena al crimen de los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar y del laico Pedro Palma, en hechos ocurridos el lunes 20 de junio en el templo de la comunidad de Cerro Cahuí, en Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua. En un mensaje de solidaridad, los arzobispos Miguel Cabrejos y Jorge Lozano, representantes del organismo de comunión eclesial, expresaron su más hondo sentimiento de consternación y profunda indignación ante las diferentes expresiones de violencia que azotan al pueblo mexicano y que en esta ocasión acabaron con la vida de 2 sacerdotes jesuitas. Al mismo tiempo, el CELAM presentó sus condolencias y solidaridad a la Compañía de Jesús, los familiares de las víctimas y la Iglesia mexicana. Acompañamos con nuestras oraciones a la Iglesia de México en esta hora de aflicción y de manera especial a nuestros hermanos de la Compañía de Jesús, quienes, al igual que muchos sacerdotes, misioneros y miembros de la vida religiosa, permanecen fieles a su misión, a pesar de las amenazas contra su integridad, acompañando a las comunidades, asistiéndolas, celebrando la fe y velando por sus vidas hasta las últimas consecuencias, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien ha dado vida en la cruz por nuestra salvación, afirma el documento. Abrazando y denunciando las múltiples expresiones de violencia, abuso y opresión en toda la región, los prelados lamentaron que estos acontecimientos siempre afectan a los más vulnerables y a quienes acompañan su vida. De ahí que la presidencia del CELAM recordara a partes de la intervención del Papa Francisco en su audiencia general de este 22 de junio, en la que afirmó que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos innecesarios. En concordancia con lo anterior y comprometidos en el esfuerzo de trabajar por la reconciliación, la paz y la defensa de los derechos humanos, el CELAM hizo un llamado a las autoridades y al gobierno federal para que el proceso se desarrolle con celeridad en aras de avanzar con las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables del crimen, garantizando la seguridad de la comunidad de Cerro Cahuí. Por otra parte, recordando que si bien los cuerpos de los sacerdotes fueron recuperados 72 horas después del homicidio, el organismo lamenta el dolor que atraviesan miles de familias mexicanas que conviven a diario con la incertidumbre al desconocer el paradero de sus familiares desaparecidos, a quienes no han podido dar cristiana sepultura. Nos unimos a nuestros hermanos del episcopado mexicano que en su mensaje al pueblo de México ha manifestado su profunda preocupación por la creciente violencia y la pérdida de vidas inocentes que llenan de luto a familias enteras, situación que se calcula deja 122,000 muertos en los últimos 3 años y medio, todos víctimas de presuntas muertes violentas. Finalmente, la presidencia del CELAM
aboga para que todas estas situaciones de dolor que aquejan a los pueblos de América Latina sean un motivo para abrazar la Pascua, despertar y colaborar en la construcción de un mundo más justo, al modo del reino, conservando la esperanza de que sea Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y del continente, sea quien consuele nuestro dolor sin perder la esperanza, e intercediendo por la paz del pueblo mexicano, junto con tantos mártires de América Latina y el Caribe, que al derramar su sangre fueron testimonio de entrega, amor a Dios, los pobres y defensa de la creación. Presentación general del informe diocesano de Punta Arenas para el Sínodo sobre la sinodalidad en el discernimiento para ser una iglesia sinodal, profética y esperanzadora. No iniciamos un proceso nuevo. Desde el 2015 nos hemos venido preguntando cómo caminar juntos. Lo más importante no es el documento que se entregará, sino el proceso que hemos vivido, que debería ser la forma normal de relacionarnos entre nosotros, de buscar juntos la voluntad de Dios y hacer que todos participemos responsablemente del anuncio del Evangelio. Presentaremos de manera general este informe que en detalle podrán trabajar en sus comunidades. En primer lugar, se presenta un itinerario del camino recorrido. No partimos de cero, sino que asumimos el cambio de época, los efectos de la pandemia y el sufrimiento y heridas provocadas por los escándalos de abusos a personas vulnerables que debemos enfrentar como iglesia. Este proceso de sinodalidad representa el camino por el cual deseamos renovar la vida de la iglesia escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo. En segundo lugar, la experiencia sinodal se convierte en el desafío permanente de hacer que esta metodología de participación sea la manera habitual de relacionarnos en la vida de nuestras comunidades y grupos. Los tres desafíos propuestos como instrumentos de discernimiento son plenamente vigentes para la vida eclesial: relaciones humanas, estructuras y gestión y signos de los tiempos. En tercer lugar, como fruto del trabajo realizado nos preguntamos, ¿por dónde nos lleva el Espíritu? Han surgido 5 grandes prioridades al final de este proceso que interpretamos como la acción del Espíritu en nuestra vida eclesial. Primero, la centralidad de Cristo, un anhelo fundamental en el discernimiento de las comunidades es poner a Jesús en el centro de la vida de la iglesia. Segundo, la comunidad. Este camino recorrido nos ha invitado a tener una mayor apertura a los hermanos, a trabajar por crecer como una diócesis más fraterna, capaces de convocar e integrar a otros, reencantar a los alejados y desilusionados, transparentar nuestro quehacer, dar a conocer lo que hace nuestra iglesia, recuperar la unidad y la confianza. Tercero, la formación. Crear instancias de formación enfocadas al desarrollo de un crecimiento como discípulos del Señor en la iglesia. Y una propuesta relevante ha sido la centralidad de la palabra de Dios, la realización de cursos sistemáticos, continuar con la formación y cursos de prevención de abusos, revisión y evaluación de cómo se está desarrollando nuestra catequesis. Cuarto, los jóvenes. Se ha manifestado que hay una gran responsabilidad de los adultos, laicos y clérigos en la ausencia de jóvenes en nuestras comunidades porque no se propician suficientes formas de participación y formación para ellos. Es necesario fortalecer la acogida de los jóvenes en celebraciones y otras instancias. Hemos de preguntarnos, pensando en la iglesia del mañana y tratando de responder a esta inquietud, ¿dónde están los renuevos para la iglesia? Quinto, la misión. Ser una iglesia en constante misión que se refleja en acciones hacia el prójimo, con una clara opción por los migrantes, su integración en la comunidad y la ayuda en sus necesidades. Cultivar un mayor diálogo entre las comunidades, potenciar una acción social que esté al servicio de la comunidad y entorno, con redes de apoyo con otros miembros de la comunidad e instituciones. En cuarto lugar,
El informe destaca que el camino de la sinodalidad es del todo necesario para la renovación eclesial, con la conversión de las estructuras para vivir relaciones más evangélicas, reestructuración encaminada a acercar el evangelio a relaciones más horizontales. Y finalmente, en quinto lugar, acoger la invitación del Señor a partir de este proceso de escucha, responder a la pregunta: ¿qué le está diciendo Dios a nuestra iglesia diocesana? Corremos el riesgo de estar en modo sinodal, como una actividad más, y llenemos todo de la palabra sinodal, para que lo sinodal no entre en nada. Que las consultas no se queden en mera fachada, decidiendo al final siempre los mismos y del mismo modo, sino que caminemos juntos. Este documento es una síntesis de un camino recorrido, que quiere renovar nuestra iglesia diocesana. Pidamos al Espíritu Santo su ayuda para asimilarlo, aplicarlo y vivirlo. Un mensaje del presbítero Pablo Vargas Ruiz, vicario de Pastoral, Diócesis en Punta Arenas. En el semanario diocesano El Amigo de la Familia, en la primera página, un texto que ya hemos compartido con ustedes: presentación general del informe diocesano de Punta Arenas para el sínodo sobre la sinodalidad en el discernimiento para ser una iglesia sinodal, profética y esperanzadora. Este texto lo presenta el padre Pablo Vargas Ruiz, vicario pastoral de nuestra diócesis. En la página 2, nuestra memoria agradecida: Lautaro Poblete Cutson Tampe, vive en Cristo. La pastoral social de la parroquia de Porvenir, distinguida como institución ilustre por la municipalidad de dicha comuna. Bautismo en el Santuario de Jesús Nazareno. Padre Santiago Redondo visita la Legión de María del Santuario de Jesús Nazareno, el Presidium Mater Dolorosa. Catequesis familiar de la capilla Nuestra Señora de Loreto. Generoso aporte de la PDI a la Casa del Samaritano. Conversatorio organizado por Pastoral del Adulto Mayor. Celebraron también su primer aniversario diaconal los matrimonios diaconales que hace un año recibieron la ordenación en la catedral de nuestra ciudad. Hoy, domingo, colecta del óvulo de San Pedro en todas las celebraciones dominicales. Se inicia también el próximo 7 de julio la novena a Nuestra Virgen del Carmen. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 26 de junio y en el inicio de una nueva semana, les saludamos muy cordialmente recordándoles el elenco de santos y santas que se celebran esta semana, para que sí aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 26, San Pelayo. El día lunes 27, San Cirilo. El día martes 28, San Ireneo. El día miércoles 29, San Pedro y San Pablo. El día jueves 30, San Adolfo. El día viernes 1 de julio, Santa Esther. El día sábado 2, Santa Gloria. Y el próximo domingo 3, San Tomás. Hermanos y hermanas, ha concluido el tiempo disponible en nuestro programa para comunicarnos a través de Polar Comunicaciones y entregar el mensaje de Jesús Nazareno a cada una y cada uno de ustedes. Les recordamos nuestros horarios de encuentro durante la semana: martes, jueves y sábado a las 20 horas en el Santuario de Jesús Nazareno y los domingos a las 4 de la tarde. Por nuestra emisora Polar Comunicaciones nos encontramos a las 8 y un poquito después del mediodía. Aprovechamos también de adelantar el saludo por este nuevo aniversario a Radio Polar, que lo celebra el día miércoles 29. Hermanos y hermanas, estamos en la campaña solidaria como comunidad de santuario, recogiendo tarros de jurel y aceite. Que esté muy bien, mis hermanos y hermanas, y si todo sale de buena manera, nos encontramos el próximo domingo. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.